Bueno, antes de iniciar hablando de los obreros de la viña, tengo que asentar varias cosas. La primera cosa que quiero asentar o establecer es que esto que vamos a estudiar sí es una parábola. La diferencia de un pasaje real, como Lucas 19, que nos habla de Lázaro y el rico, ese no es una parábola. En el caso de Lázaro y el rico, es un hecho real. Hay algunas condiciones en hermenéutica para poder interpretar correctamente un pasaje. Y una de ellas es que una parábola jamás dice nombres propios. Siempre hace alusión o comparación con personas, con objetos, con cosas. A eso se le llama una parábola. De ello saca una enseñanza del Señor y nos muestra un ejemplo práctico y muy objetivo. Una enseñanza directa de parte del Señor, un hecho real, siempre trae nombres propios y dice cosas muy reales. No que esto no sea real, esto es un comparativo a lo que viene siendo una enseñanza o un ejemplo, un símil de algo real. Una fábula, a diferencia, es que las fábulas, cosa que no estamos hablando, nos enseñan, nos hablan de cosas relacionadas con los animales y a través de ellas nos dan cierta enseñanza. Así es que no hablamos de fábulas, estamos hablando de una parábola que en este caso Jesús enseña. Solo para establecer eso, esto es un hecho en el sentido figurativo, pero que a la vez nos lleva a algo práctico en nuestras vidas. Sí tiene una cosa práctica, sí tiene algo práctico que nosotros podemos analizar de esta parábola. Y si tú has estudiado esta parábola, seguramente la has leído, la hemos compartido en otras ocasiones, puedes decir, ya sé de qué se trata. Pero bueno, vamos a repasar, a estudiar lo que el Señor dice a través de los obreros de la viña. Vamos a ponerlo de una manera más visible. Así. Vamos a iniciar con el versículo 1, vamos a ver los personajes de nuestra parábola, vamos a ver los hechos, las circunstancias que se presentan en esta parábola. Esto nos va a dar visión de lo que Dios quiere enseñarnos. Dice, porque el reino de los cielos ya nos establece lo que va a comparar, lo que es y cómo va a comparar algo hacia lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, donde se comparte el Evangelio y todos formamos ese reino, ¿sí? Un reino implica personas que estén y lo conformen. Necesitamos un rey, necesitamos todas unas personas que lo conformen y nosotros somos parte de ese reino porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Hemos nacido de nuevo y formamos parte de la familia de Dios. Algunos dicen, bueno, si en esta iglesia tienen membresía, quisiera saber cuál es su membresía. Hay iglesias que establecen que para poder pertenecer a la iglesia tienes que firmar ciertos documentos, como si fuera algo muy ortodoxo de esa manera. La realidad, en este caso, la realidad es que nosotros en el momento que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, en ese momento, ¿sí? Ya el bautismo en agua es parte de algo que tenemos que hacer, pero ese bautismo en agua no nos hace miembros de nada, solo es una evidencia pública, evidente, de que hemos nacido de nuevo. Esto es importante que tú lo sepas. Así es que somos parte ¿del qué? Del reino de Dios. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y aquí empieza a hablar qué tipo de hombre va a referirse. Padre de familia. Es bien importante esta expresión padre de familia. No solo habla de un hombre cualquiera, sino desde ahí va estableciendo que este hombre es un padre de familia. Y si es un padre de familia, ¿qué quiere decir? Que tiene hijos. Por supuesto tiene esposa y tiene hijos. ¿Un hombre solo tiene las mismas necesidades que un hombre que tiene esposa y que tiene hijos? No, por eso la parábola es objetiva y es práctica porque nos da el ejemplo de decir un hombre, padre de familia, por lo que va a decir más adelante. A simple vista vemos la parábola y como que no nos dice mucho. Pero después que terminemos vamos a concluir y analizar lo que realmente esa parábola nos quiere decir. Un hombre padre de familia que obviamente tenía una empresa
y en este caso su empresa era un viñedo. Dice, porque salió por la mañana porque salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces este padre de familia, que tenía un viñedo, ¿sí? No nos dice del tamaño del viñedo, pero sí por las veces que sale a contratar obreros, nos da la idea que era un viñedo bastante grande. Si has visto un viñedo, ¿sí? O a través de una película, uno piensa que un viñedo es donde nada más se sientan a aplastar, a donde se suben a aplastar con los pies las doncellas, las uvas, y eso dicen, ese es un viñedo. No necesariamente. ¿No te dan ganas de meterte a esa tinaja grandota o no sé cómo se llama y a pisar las uvas? Lagar, sí, tienes razón, gracias. A pisar las uvas, sí, porque dicen los lagares de Borsanán de Mosto. Entonces, no necesariamente un viñedo solo se concreta a un lagar donde hay uvas, o a ir a la central de abastos y comprar una caja de esas uvas negras que no tienen semilla y que están bien dulces, ¿no? Y bien caras también. Bueno, un viñedo es algo más, implica muchas cosas. Implica barbechar la tierra, escarbar la tierra, implica sembrarla, implica mantener la planta, la vid, porque la vid no es tan rígida, sino tiene que sostenerse con palos por lo flexible que es. Implica que jamás la vid toque el piso por el tipo de agua que ponen o le riegan. Implica un cuidado, quitar las plagas, implica que no le dé mucho frío, implica estar cuidando y cortando, no solo ya cuando está el fruto de la vid, sino implica varias cosas. Esto es para que visualicemos qué es un viñedo, a grandes rasgos. Quizás haya más cosas que considerar. Nuestro primer personaje que aparece aquí es un padre de familia, y entonces Jesús está haciendo referencia a lo que hace ese padre de familia con lo que es el reino de Dios. ¿Sí? Tengan en mente todo eso. Dice, pero sale a contratar obreros para su viña. Quiere decir que él no era suficiente, probablemente sus hijos, porque sí los tiene, implícitamente los tiene al decir padre de familia. ¿Por qué sabemos que Pedro era casado? Porque Jesús sana a su suegra. No nos habla de su esposa. No recuerdo algún pasaje aparte de ese hecho implícito, nos deduce que es casado. Porque si tiene suegra, ¿qué es? Es casada. Si es padre de familia, tiene hijos. En la hermenéutica es una forma de interpretar por deducción. Hay cosas implícitas y explícitas. En este caso, sí. Sí, porque ya se va a apagar, gracias. No, ya le apagó él. No, el cañón. Mira, saca el cable y ponlo donde está el negro. No, al revés. Ahora ponlo de los dos juntos. Y así agarra. Yo ya estoy cargando. Yo le prendo acá. Gracias. Así es que hay cosas en la interpretación de las Escrituras que nos dicen explícitamente un hecho. Y hay cosas que nosotros tenemos que ver implícitamente, como en este caso. No podemos deducir a nuestro propio albedrío y a nuestro propio arbitrio de decir así es. No, tenemos que interpretar sabia y correctamente comparando con otros pasajes que no se contradigan a la luz de la Biblia. Si nosotros llegamos a la conclusión de algo, creo que no prendió o se apagó. Vamos al versículo 2. Gracias, Edgar, ya está. Vamos al versículo 2. Tenemos que decir otra cosa, que este padre de familia salió por la mañana. ¿Qué tan mañana? Bueno, por la mañana se refiere de las 6 de la mañana a las 9, por lo que dice después, entre las 6 y las 9 de la mañana. Recordando lo que es el calendario judío o el calendario hebreo, el día comenzaba civilmente a las 6 de la tarde del día de hoy. Había 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. 4 vigilias. A las 6 de la mañana
comenzaba el día y comenzaban las horas. Hora primera, segunda, tercera, cuarta. Este hombre sale antes de las 9 de la mañana, probablemente muy luego de las 6 de la mañana. Salió muy de mañana, dice. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Primera vez que sale, vayan contando. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Cuando tú convienes, acuerdas con alguien, por decir algo, me lavas mi carro y te doy, bueno, cuando tú llegas al lavado ya sabes cuánto cobran regularmente. Cuando nosotros regresamos de la sierra, los hermanos regresan de la sierra, a veces yo lavo la camioneta o a veces la llevo a lavar la camioneta, pero siempre que llego le digo, ¿cuánto me cobras por la camioneta? Porque ya es otro precio. Si llevas tu carro no es lo mismo que una camioneta y en las condiciones que viene toda mugrosa. Entonces siempre les pregunto, ¿cuánto me cobras? Y ya como que te cobro tanto y nos ponemos de acuerdo, no, te doy tanto. Tenemos un convenio. Cuando tú llegas a un lugar hay cosas que no puedes convenir, acordar, ya tienen su precio. Si tú vas a Walmart y quieres comprar una pantalla de 57 pulgadas, no vas a decirle a la caja, ¿y cuánto es lo menos? ¿No, verdad? Ya hay un precio y tú vas y la compras, ¿no? Si estás en el tianguis, donde venden de Roberto, sí puedes tener convenio. Oye, ¿cuánto me lo dejas? No, si te lo llevo a tu casa te cobro tanto, pero si te lo doy aquí te cobro tanto, por los riesgos que implica. No compren de Roberto, ¿eh? Entonces sí hay la forma de tener un convenio y un acuerdo. En este caso él va a contratar a los obreros y les dice que les va a dar un denario al día. ¿Cuánto es un denario? Un denario son 4 gramos de plata. La onza Troy, que no recuerdo cuántos gramos tiene, está en 220 y tantos pesos. ¿200 qué? 235 pesos. Un centenario anda como en 7, 8 mil pesos o más, porque el oro está subiendo. No recuerdo cuánto trae, pero para que tú tengas idea, son 4 gramos de plata, que en ese tiempo el poder adquisitivo es proporcional a un día de trabajo. Vamos a pensar que es un salario mínimo, vamos a cerrarlo en 100 pesos, que me estoy yendo muy espléndido. El salario mínimo está a menos de 100 pesos, 60 y tantos pesos, 62 pesos. Entonces, para que tengas idea lo que estaba acordando este hombre, y trabajaban de 12 horas, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Eso era lo que se trabajaba comúnmente, no como nosotros, en promedio 8 horas. Y dicen que los lunes descansan los pastores, pues un día menos de trabajo. Yo no sé quién dijo eso. Dice entonces que les conviene con ellos pagarles, para cerrar cantidades y números, voy a decir 100 pesos, no son 100 pesos. Le dice, te voy a pagar 100 pesos y te vas a trabajar a mi viña. Y él dice, cuando expresa la palabra convenido, quiere decir que ambos están de acuerdo. ¿Sí? No está diciendo otra cosa, nada más que estamos de acuerdo. ¿Ya quedamos? Eso es bien importante. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera, la hora 0 es las 6, las 7 de la mañana es la primera hora, las 8 de la mañana son la segunda hora, las 9 de la mañana son la tercera hora. ¿Sí? Saliendo cerca de las 9 de la mañana, por eso dijimos hace rato que él salió entre las 6 y las 9. ¿Sí? Probablemente salió muy de mañana o de mañana a las 6 de la mañana. Vuelve a salir por segunda vez a las 9 de la mañana, a la tercera hora del día. Vio otros que estaban en la plaza. ¿Dónde estaban? Comúnmente nosotros cuando queremos contratar un oficio, un servicio, buscamos a las personas. Al menos aquí en esta ciudad no estoy seguro si hay lugares donde se ponen con su bote o con su herramienta. ¿Sí hay? Allá en México sí. En la Central, en la Merced y en el Zócalo. Yo viví muchos años allá y yo me paraba o caminaba y ves en el barandal de la catedral cómo están parados con sus letreros y con sus cosas en la mano. Visualicemos por un momento que ellos estaban en una plaza, porque así lo dice, estaban en una plaza. Saliendo cerca de la tercera del día, vio otros que estaban en la plaza. ¿Cómo? Desocupados.
A las 9 de la mañana como que ya se antoja un almuerzo o por lo menos un café, ¿no? Si te vas a las 6 de la mañana a ver quién te contrata, a las 9 dices, pues ya es hora de un café. Ve a la central, a la central muy temprano, como a las 8, y ya están tomando todos atole o tamales o guajolotas de tortas de tamal, de chile verde o de chile rojo, con un champurrado así bien rico, calentito, y están comiendo. Y luego dice que vio a otros desocupados y les dijo, versículo 4, y también, es decir, todo lo que con los primeros obreros hizo, la palabra también nos refiere a que convino con ellos. Nos refiere a que iban a ir a la viña a trabajar. Ese también implica, es implícito todo la primera vez que sale. Y les dijo, y también vosotros a la viña, y os daré lo que ¿qué? El enfoque de nuestra parábola es esto, la justicia de Dios. Bueno, pero ¿cómo? Tenlo en mente. El enfoque de nuestra parábola es la justicia de Dios. Por eso dice que es semejante al reino de los cielos. Dice, y os daré lo que sea justo. Segunda vez, salió a las 6, digámoslo así, salió a las 9. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Entonces, 1, 2, 3, 4 veces. A las 6, a las 9, a la sexta y a la novena hora. ¿No dice así? Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. También y lo mismo son lo mismo que la primera vez. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, también y lo mismo son lo mismo que la primera vez. Y saliendo cerca de la hora undécima, la quinta vez que sale, y la hora undécima, bueno, vamos a definir que la hora sexta, ¿qué hora es? Las 12 del día. La hora novena, las 3 de la tarde. Y la hora undécima, las 5 de la tarde. La hora doceava sería las 6 de la tarde. La hora undécima es las 5 de la tarde. Hora primera, 7 de la mañana. Segunda, 8. Tercera, 9. Cuarta, 10. Quinta, 11. 12 del día, o es la hora sexta. ¿Sí, no? ¿Ya me entendieron? Ok. Sale a las 5 de la tarde. Oye, si sale a las 12 del día y a las 3 de la tarde, ¿tú qué harías si son las 12 del día y nadie te ha contratado? ¿Qué harías? Honestamente, ¿qué harías? ¿Quién dijo eso? Te vas, ¿no? Hoy a las 12 del día yo me regreso a mi casa y le digo a mi mujer, estuvo muy flojo hoy, no hubo nada. Hazme de almorzar. ¿No? Normalmente, bueno, está bien, a las 12 dices, no, pues a las 12 todavía se puede. A las 3. A las 3 de la tarde ya faltarían 3 horas. ¿Qué dirías? Si los empleados, y con todo respeto de gobierno, quieren que sean las 4:30 para ya irse. Muchos, no los que están aquí, otros. Pero muchos cuando fuimos empleados estábamos viendo la hora, a ver a qué hora. Pero eso sí, para salir somos bien puntuales, ¿no? Pero para entrar, bueno, eso es otra cosa. Y saliendo cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban, ¿qué? Desocupados. A las 5 de la tarde yo no me quedaría. ¿Tú? ¿Te quedarías? ¿Solo bajo qué circunstancia te quedarías? Exactamente. Date cuenta de este enfoque importante. Si son las 5 de la tarde y nadie te ha contratado, la posible razón única por la cual te quedarías es por necesidad. Yo he ido a tiendas de hermanos empresarios que tienen tiendas, especialmente recuerdo ahorita a Chelito. Ellos venden cinturones, hebillas, todo ese tipo de cosas. Y a veces yo iba, por alguna razón, los jueves a México y les pasaba a saludarla. Decía, pastor, todo el día no vendí nada, ya hace 5 minutos, ya antes de cerrar, acabo de vender lo que iba a vender todo el día. Esa idea de perseverar hasta el último es importante. Porque uno piensa que como ya no llegó, ya no hay, o ya no llegó. Uno tiene que perseverar hasta el fin, esperar hasta el fin, y sobre todo si hay necesidad. En el aspecto espiritual,
Cuando nuestras vidas están decaídas, cuando no están confiando, no digas ya no hizo nada el Señor por mí, porque estarías diciendo algo impropio. Espera hasta el último momento. Probablemente el Señor ya dijo que no y tú sigues esperando que sí. Aún así, Dios va a llevarte hasta el último momento para decir, ya te dije que no. ¿No hay otra chance? No, ya te dije que no. Puede ser que tú esperes hasta el último y en el último momento el Señor te dé la respuesta. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de algo más en tu vida, en que dependas y descanses en el Señor. Es el Salmo 37:4 dice, fíjate, vamos a verlo, tú lo conoces, pero a veces se te olvida. Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Lo que tienes que saber hoy es que las peticiones de tu corazón son los deseos de Dios. En eso tienes garantía que Dios te lo va a conceder. Pídele a Dios lo que Él le quiere que pidas. Encomienda a Jehová tu camino, ¿qué? Juntos el 5, 1, 2, 3. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Él quiera, no cuando tú digas. Ese es el punto, que a veces nosotros pensamos que Dios tiene que respondernos cuando yo quiero, cuando yo creo que necesito. Sin duda, los que estamos aquí en alguna circunstancia espiritual o material, decimos, yo necesito esto. Yo necesito esto. Pero ¿sabes qué? Dios sabe lo que tú necesitas y Él como Padre va a darte lo necesario. Y si no lo necesitas, posiblemente por eso no te lo ha dado. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Convino con ellos, les voy a dar lo que sea justo. Probablemente les iba a dar un denario. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. A las 5 de la tarde, la única razón para estar esperando que los contraten cuando falta una hora, vamos a pensar que si son 12 horas, no voy a matemáticamente cerrar cantidades y van a decir, no checa, no, solo lo que quiero es que visualicemos. Para cerrar cantidades ya no van a ser 100 pesos, van a ser 120. Si trabajaban una hora, ¿cuánto les iban a pagar? 10 pesos. Promediando a 120 pesos el día, ¿sí? 10 pesos por hora son 120. No es la cantidad, solo nada más para llegar a concluir. Le iban a dar 10 pesos. Oye, por 10 pesos, ¿quién se queda a trabajar? El que tiene necesidad. Porque con 10 pesos compras un cuarto de kilo de huevo y compras 2 pesos de tortillas. Y con 2 pesos, ayer me dieron 1 peso de tortillas y me dieron 5 tortillas, me fue muy bien. Le digo, solo dame 5 tortillas, 4 tortillas. Digo, ¿cuánto es? Con todo y papel, 1 peso. Se me hizo raro, ¿eh? Yo dije, el puro papel cuesta 1 peso. Me dice el muchacho, dame 1 peso. Y todavía me dice, ¿quiere una bolsa? No sé si se estaba burlando de mí. Ah, sí. Y luego voy con el de chicharrón y le digo, oiga, véndame 5 pesos de chicharrón. Le digo, discúlpeme, dice, ojalá y tuviéramos muchos clientes de 5 pesos. Ya como que me sentí mejor, ¿no? Mira, el que tiene necesidad, trabaja por 10 pesos. Porque tiene que. No solo necesidad, tiene que. ¿Ya? ¿Tiene que? Ok, eso no. Bueno, sí, pero eso no es lo que quiero decir. Aparte de necesidad, tiene que. Ya hablamos de fe. Ganas, otra cosa que no están pensando, Yo voy y trabajo por 1 hora por 10 pesos. ¿Tengo qué? Necesidad y qué más. ¿Quién dijo eso? Tengo que llevarle de comer a mi familia. ¿Sí se dan cuenta? Aquí donde vamos a ver la equidad de Dios, el cuidado de Dios de su justicia más adelante.
No solo tengo yo necesidad de comer. El que se va a trabajar regularmente, por alguna razón, a vender un seguro, a Toluca por alguna situación de escuela, la que se va a México a la librería, si tienes hambre, Pili, ¿qué haces en México? ¿Qué comes? Si con 10 pesos tal vez te alcanza. Se procura a sí mismo, ¿no? Se procura así. Si tú te vas a alguna comisión, Fernando, si te vas a alguna comisión y ¿qué haces? Comer algo, ¿no? Porque tienes hambre. Pero no solo piensas en comer tú, sino en qué les puedo llevar a mi familia. Este hombre que estaba a las 5 o estas personas que estaban a las 5 de la tarde tenían necesidad de comer ellos y tenían necesidad de llevar a su casa de comer. Esto asienta algo muy importante. Gracias. Dice, gracias Betito. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, quizás la pregunta es como que muy obvia, ¿no? ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Porque nos gusta. ¿No su pregunta es bastante obvia? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué vinieron, hermanos, el domingo? No, es muy obvio lo que les está preguntando, pero tiene propósito. Porque era evidente su necesidad, era muy evidente lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Fíjate lo que dice. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Pues sí, pero a las 5 de la tarde yo ya estaría en mi casa viendo Chabelo. No, ese es en la mañana. Ya estaría en mi casa. No, novela no, porque esa hora no hay. ¿O sea? ¿Cuál hay a las 5? No saben. Porque nadie nos ha contratado, les dijo. Y también, ese también es la segunda vez que lo dice más arriba. Y lo mismo, ¿se acuerdan de estas dos palabras? También y lo mismo. Y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Según tu justicia y la mía, ¿cuánto deben de recibir? 10 pesos. Porque es a 10 pesos la hora. Gracias a Dios que no somos americanos porque ellos pagan por hora. Pero en este caso, recibiréis lo que sea justo. Si estos hombres tienen su propia necesidad de comer y tienen necesidad de llevar a su familia, tienen hijos, tienen esposa, en promedio de la mayoría. ¿Sí? Obviamente, al decir, ¿qué pensarías cuando tú recibes un sueldo y te dan algo más? Un bono que no esperabas, Edgar. Se equivocó el sistema, me lo van a descontar la otra, todo incrédulo, ¿no? Me lo van a descontar, me van a buscar y todo, piensa como que todo el mundo está persiguiendo porque te dieron más dinero en tu salario por computación y por sistema. Jenny, ¿qué pensarías si te dan 1,000 pesos más? Ah, qué tierna, que trabajó bien. Bueno, se vale, ¿no? Es un estímulo, algún incentivo que la empresa te está dando o el lugar donde trabajas por haber hecho bien tu trabajo. Cuando trabajas por comisión, pues estás expectante cuánto vendes, cuánto recibes y no luego, tarda tiempo. Y uno quisiera ya recibir comisiones para saber cuánto me dieron de comisión. Hago mis cuentas, hago mis gastos y me endeudo para decir, al fin voy a recibir y no llega. Dice, recibiréis lo que sea justo. 8. Cuando llegó la noche, las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, aquí me llama la atención algo, porque ya no va él. Sí va él a buscar empleados para su viña, pero ahora llama al mayordomo, labor que le corresponde. Normalmente quienes tienen empresas eso hacen, contratan a las personas, pero ellos no le pagan directamente. Van con el contador o van con el encargado de nómina y les pagan. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en banco, trabajé en Bancomer por muchos años, esperaba mi sobre y yo como todo buen
esposo iba y le daba mi sobre íntegro a mi mujer. Ya le había sacado el dinero, ¿no? Pero le decía, mi amor, aquí está, guarda el sobre. Pero cuando recibes algo más, es emocionante. Cuando como empleado bancario nos daban el aguinaldo, esperábamos el otro año más aguinaldo. Una vez nos dieron una buena cantidad de aguinaldo y dijimos, pues el otro año va a estar mejor. Llegó el año y no nos dieron nada. No nos dieron nada, porque el banco tuvo pérdidas y que no sé cuántos cuentos nos hicieron. Pero cuando recibes más te alegras. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, págales su salario. Lo cerramos en esta ocasión en 120 pesos. Dale 120 pesos a cada uno. Cuando tú das un poco de más como patrón, los empleados se acostumbran a que cada vez que les des, les tengas que dar algo más. Si quedaste 120 pesos, dale esos 120 pesos. ¿Darle menos es justo? ¿Darle menos sería justo? No. ¿Darle más? Como es a mi favor, no es injusto. Hay quienes pagan de luz 1,000 pesos, 2,000 pesos y van y reclaman inmediatamente a la compañía de luz. Es que no es justo, ¿por qué me cobraron? Pero cuando te cobran menos, ¿también vas? Vengo a la compañía porque sabe que, señorita, me están cobrando muy poco, yo quiero que me cobren lo que sea justo. ¿Haces eso? Nadie hace eso. Yo sí conozco gente que vive en lugares muy, muy padres, muy bien, muy nice, y pagan 30 pesos. Y yo vivo en Cubitos y pago 1,000. Dices, ¿no? ¿Irías también si te recibieras, te cobraran menos? ¿Irías, señorita, me está cobrando muy pocos intereses? ¿Irías? No. ¿Te das cuenta cómo caemos en nuestra propia justicia? Y usamos la justicia dependiendo de nuestro arbitrio, nuestra forma de pensar, no realmente lo que es justo. Dar de más no es justo. Dar de menos tampoco es justo. Hay que dar lo que convenimos. Eso es lo que convenimos. Y luego dice, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. ¿Sí? Comenzando de los últimos a los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de las 5 de la tarde, recibieron cada uno 120 pesos. Cada uno recibió eso. Entonces, imaginémonos por un momento a Francisco Rodríguez y a Francisco Rodríguez, que fueron los primeros que llegaron. Oye, si a ellos les dieron 120 pesos, que trabajaron 1 hora, ¿cuánto nos van a dar a nosotros? ¿No pensarías eso? Oye, si a ellos les dieron 120 pesos, nosotros trabajamos más. 1 hora de trabajo es muy cómodo trabajar, porque te den el mismo pago del que trabajó 12 horas. Y al venir también los primeros, pensaron, mal pensados como Moisés, nosotros pensamos, creímos que nos iban a dar un regalo muy bueno el día de mi cumpleaños. Pues qué mal pensado, ¿no? No esperes nada, esto es bien importante, no esperes nada porque lo que recibas es ganancia. No esperes nunca nada de nadie, solo del Señor. Lo que Él te provea es ganancia, es abundancia. ¿No es cierto que cuando nos engañaban con los Reyes Magos, tú esperabas tu Scalextric? ¿Te acuerdas de esas? Tu autopista Scalextric. Y sabes, yo ponía mis cartas, me tuve que decepcionar de muchas cosas, pero ponía mis cartas y ponía un montón, todo lo que había en Chabelo lo ponía, y cartas grandotas, mi zapato todo mugroso, pero ahí estaba mi carta. ¿Y saben qué me traían? Ya esto está en la cruz, ya pasó, lo superé, lo perdonó, ya no tengo amargura contra mis padres ni nada, pero me llevaban 1 kilo de soldados, unas galletas de animalitos, y si era muy bueno el tiempo, un avión de latón, de los que venden en el Sonora, que ahora cuestan bien caros. ¿Te acuerdas de eso? Y si me iba mucho mejor, unos soldaditos de madera, de esos que iban en un carrito. ¿Se acuerdan de eso? Yo ponía una Vagabundo, un Scalextric
y no sé cuánta cosa. Y yo nada más veía y decía, bueno, está bien. Recuerdo muy bien que una vez le llevan a mi hermana, a mi hermana menor, le llevan una bicicleta chiquitita. Entre mi hermano y yo la convencimos de desarmar su bicicleta para hacer una avalancha. Y las llantas de atrás, las dos llantas las pusimos atrás y era nuestra avalancha. Y la dejábamos subir de vez en cuando con la idea de tener. ¿No tienes nada? No esperes nada. Tienes al Señor y estás completo. Cuando tú estás ilusionando tener, y ya me vi, no te veas. ¿Para qué? Dios aborrece las vanidades ilusorias. Y ya voy a estar yo en ese carro. ¿Con esa mujer que no es tu mujer? No quiero. Uno empieza a caer en vanidades ilusorias y a visualizar y a tener y no aprecia lo que Dios le ha dado. En este caso dice, y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pues qué mal pensados, ¿no? ¿No quedamos, Ángeles, tú y yo, que en 120 pesos? ¿Para qué piensas más? Pensaron, estando alguna vez con un hermano, me cita y me dice hace muchos años, pastor, estoy muy enojado con mi jefe. ¿Por qué? Es que me prometió darme un carro. ¿Y te lo dio? Sí, me lo dio, pero al que llegó después de mí le dio uno mejor carro. Y le dije, ¿a ti qué? No, pero es que yo merezco más. No, ¿con qué combino que te iba a dar? Y creo que le dio un carro Chevrolet de esos, Corsa, Morsa, cosa. Un carro grande, un carro bueno, nuevo. Y dices que no estoy de acuerdo, porque el que llegó 2 años después le está dando un mejor carro que el mío. Le digo, ¿y a ti qué? ¿Ya convino contigo darte ese carro? Sí. ¿Y te lo dio? Sí. Entonces, siempre estamos ambicionando, deseando lo que no nos pertenece, tener más y más y más, porque no estamos conformes con lo que Dios nos da. El reino de los cielos es semejante. ¿No dice al principio? Es lo mismo. Nosotros delante de Dios estamos pensando en por qué no recibí esto, en por qué no me dieron esto, en por qué no me ascienden de puesto. Yo recuerdo cuando estaba en Vancomer, por muchos años, esforzándose ya como jefe de grupo de captura de datos, y yo decía, ahora sí, no pasé de la categoría F, G, H, y había una H libre por ahí. Yo dije, me toca a mí. Y de repente llegaba una señorita muy guapa, con falda muy corta, y le daban la categoría F y me quitaban a mí, y ella era la jefa. Muchos años Dios trató conmigo en ese sentido ahí en Vancomer, en ese lugar, hasta que aprendí a decir, Señor, lo que tengo es suficiente, gracias. Porque a veces uno piensa y desagradece, y seguramente tú como empleado estás pensando que te toca el puesto y hay que hablar con el jefe y vamos a juntarnos todos para ir a reclamarle por qué no me dio el puesto a mí. No hagas eso. ¿Convinieron contigo en un sueldo? ¿Sí o no? Síguele. Dios te tiene ahí por algún propósito. ¿Es bueno que te superes? Sí, es bueno. Es bueno que si no estás de acuerdo, primero ores al Señor antes de salirte de ese lugar y le preguntes al Señor qué quiere enseñarte. Y muchas de las veces en las que el Señor permite que alguien venga y nos pisotee, esperanzados nosotros a tener ese puesto y alguien se lo den, Dios trata contigo. Yo lo he comprobado y lo comprobé muchos años como empleado. Dios trata contigo, porque si te dan ganas de hacer un levantamiento, cerrar el Zócalo, cerrar el viaducto, cerrar el aeropuerto, ¿no? Desbordar los ríos para que te hagan caso y cosas así. Intentas hacer todo y empiezas a hablar del jefe por todas partes. No hagas eso, porque eso es murmuración. Imagínate estos obreros que llegan, los primeros que llegan a pedir su salario, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron 120 pesos. 11. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraron contra el padre de familia. Y decimos que porque el pueblo de Israel murmuró 10 veces, o 12 o 15 veces, somos igualitos. El pueblo de Israel, ya vimos el dato, martes y miércoles, que murmuró 10 veces. Y es bien interesante ver por qué no entró Moisés a la tierra prometida, ya hablaremos de eso. Pero ellos murmuraron contra el padre de familia. El reino de los cielos es semejante, dice la Escritura.
a esta parábola. Háblale de la parábola y nos semeja. ¿No es cierto que nosotros murmuramos contra Dios? Como el pueblo de Israel. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué él no? Eso es murmurar. Hablar en voz baja de alguien. Tengas razón o no. Pero no nos toca a nosotros. Esto es lo que hicieron estos obreros. Recibieron 120 pesos, acordaron con ellos 120 pesos, no tenían por qué pedir más. Ni abono especial, ni pago especial, ni pago por levantarme más temprano, ni estímulo por llegar temprano. Había un lavado de autos aquí cerca, bueno, no recuerdo cómo se llama, por donde está la Honda, que lo cerraron, entrando de la compañía del agua así enfrente, no recuerdo qué calle. Y ahí decía, no de propina, es nuestra obligación. Nosotros estamos acostumbrados en ciertos lugares, algunos no, cuando vamos a cierto lugar a dar propina. En un restaurante está bien que lo des, porque te dan un servicio, pero dices, en un lavado de autos, yo sí les doy propina para que lo laven bien. ¿No haces eso? Pero es su obligación. Y tenía razón, llegó un momento en que me decía, no es que no podemos recibir propina, porque es nuestra obligación. Nosotros a veces generamos ciertos vicios pensando que por dar propina, la gente va a reaccionar mejor. Es su obligación. Suena un poco fuerte esto, pero es la realidad. Los servidores públicos es su obligación. No tendríamos que darles propina. A un vendedor de piso, que ahora se les dice a los meseros, es correcto porque nos están dando un servicio y está establecido que se les dé un 10%. Por ejemplo, en este caso, murmuran contra el Padre diciendo, estos que llegaron al último trabajaron solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí me hace recordar la parábola del hijo pródigo. El hijo que se va, ¿qué se llevó? ¿Qué se llevó? La herencia. ¿Y qué se gastó? Todo. Y cuando regresa, el padre se alegra tanto en verlo, le dice que lo vistan, que le pongan anillo, etcétera, que lo bañen, lo laven y lo vistan y maten un becerro, un cordero, para celebrar que ha regresado. ¿Se acuerdan? ¿Y quién es el que reclama? El hermano. ¿Te acuerdas? Oye, yo siempre que he estado aquí, siempre te he ayudado, he visto por ti y no me has permitido matar un borreguito con mis cuates para ir a echarme una cascarita el próximo sábado con Fernando y todos los hermanos. ¿Por qué a mí no me lo das? Eso es murmurar. Quejarse contra Dios de algo, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y les has hecho iguales a nosotros. ¿Por qué? Que hemos soportado la carga del calor de día. Sí, sí es calor de día, sí es trabajo. Como trabajamos más, como nos esforzamos más, creemos merecer más. Pero si acordamos y en el buen sentido nos alquilamos por un salario, eso tenemos que esperar. Eso tendríamos que esperar. Y entonces él respondió. ¿Quién responde? El padre de familia. Él respondió. Aquí sí, yo creo que entonces estaba el mayordomo con el menordomo dando el salario, ¿no? Ahí estaban viendo y le dice, a ver, espérenme. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, todavía le llama amigo. Cuando nosotros venimos a Cristo, no solo nos ha hecho sus amigos, Dios nos ha hecho sus hijos por la obra de Cristo. Y a todos nos ha hecho por igual. Dios no tiene consentidos. Así es que cuando algún hermano, ya iba a decir cuando algún sonso, pero no dije eso, cuando algún hermano te diga yo soy consentido de Dios, dile estás mal, porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual y cuida de todos por igual. Y ahí es la justicia de Dios. Fíjate bien, ¿cuántos hijos? Bueno, tú ya tienes hijos casados, pero tú todavía no. ¿Cuántos Francisco hijos tienes? 3 hijos. ¿Quién tiene 3 hijos? Ahí está, 1, 2, 3. Sí, con respeto voy a decir esto, pero los ingresos de los 4 o de los 5 son diferentes.
¿Sí o no? Es muy probable. No vamos a sacar números, ni vamos a pedir diezmo, nada de eso. Pero sus ingresos son muy diferentes. Pero los tres tienen, los 4 o 5 tienen 3 hijos. No, claro, son diferentes edades. A mayor edad, mayor necesidad, ¿no? No es lo mismo que Mariana necesite un Mustang amarillo para ir a la escuela, que Josecito necesite que lo lleven en camión a la escuela. Las necesidades son muy diferentes. Pero para Dios el hecho de tener 3 hijos con la misma edad les da lo mismo. Aunque tú seas empresario y aunque tú seas obrero de gobierno. Eso es la justicia de Dios. Nosotros pensamos que en proporción directa debería de ganar menos porque yo sí estudié y ella no. Uno piensa que estudiando más gana más. Y ya está comprobado que con todo y maestría a veces ni trabajo tienen. ¿Sí o no? Dios trata con esas personas porque finalmente el propósito es Él. Y Él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, no acordamos en darte 120 pesos. Eso fue lo que tú y yo desde un principio acordamos. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, al último que llegó y trabajó 1 hora, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dios es dueño de todo. Yo el otro día le decía, no recuerdo a quién le dije, creo que era un empresario en México, y le dije: Dios es dueño de tu dinero. No, y afortunadamente su esposa responde y dice: es que no es mío, es de Él, efectivamente. Porque a veces piensa: es mío, es mío, es mío. Y en el caso del padre de familia, Dios puede hacer lo que quiera con nosotros, porque así le place. Ha sido misericordioso contigo porque así quiere. No porque te la ganes o porque tú seas muy ducho o porque hagas cosas para Dios, sino porque así quiere. Él así quiere. ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? ¿Quién dijo Jesús que era el único bueno? El Padre. Ni Él mismo se adjudica la palabra bueno. Dice: bueno solo mi Padre. Y es verdad, Dios es muy bueno. Y Él te va a dar no lo que tú creas necesitar, no lo que tú creas merecer. Él te va a dar lo que Él quiera. Y si te reduce, dale las gracias al Señor. Y si esta iglesia padece escasez, dale gracias al Señor. No es porque lo merezcamos, es porque así quiere el Señor. Porque si fuera en relación a lo que yo merezco, no merecería nada. O a lo que tú mereces, tampoco. Porque tú crees que mereces porque trabajas, porque estudiaste, porque tienes un título, porque tienes una profesión, porque te esmeras, etcétera, etcétera. Pero sabes que Dios va a dar conforme a su voluntad. Él nos da conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la Escritura. Entonces le dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero yo con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Porque yo soy bueno? A veces cuando vemos personas indigentes o con capacidades diferentes en la calle, algunos dudamos para darles dinero. O vemos a uno con cara y los ojos viscos, dices: no le voy a dar porque se lo va a ir a fumar o a tomar. Y basamos de acuerdo a lo que vemos nuestro criterio para ver si ayudamos a una persona o no. No debería de ser así. Porque Dios es el que sabe la necesidad. Tú que sabes lo que alguien con cierta apariencia realmente necesita. No lo sabes. O qué siente o qué está pasando en este momento, en su vida. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, mas poco los escogidos. Dios elige quién darle. Estos que se quedaron hasta las 5 de la tarde y trabajaron 1 hora, tenían las mismas necesidades que los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana. Eso es justicia. En Romanos capítulo 3 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solo Dios es justo.
Así es que cuando veas que un hermano está en pecado, no esperes juicio. Dios sabe, mejor pide misericordia. Somos tan crueles a veces con los que están cayendo en pecado que lo que estamos esperando es juicio. Si tu marido, tu marida, tu yerno, tu yerna, tu suegro, tu suegra están haciendo algo en contra de ti, no pidas justicia. No digas, Señor, trae justicia, hazme justicia, que le caiga un rayo, le parte en dos. En tres sí, pero en dos no. ¿Sabes qué? Pide misericordia. Cuando alguno de nosotros ha pasado por situaciones difíciles, no pidas venganza. Ni te alegres cuando tu enemigo, dice un proverbio, le pase algo, porque Dios va a detener su justicia o su juicio con él. Mejor pide misericordia. Si tu esposo ha sido muy cruel contigo, no es creyente. Si tu esposa ha sido despiadada contigo, no es creyente. Pide misericordia por ellos, por tus hijos, por tu familia, por tus enemigos, por tu jefe de trabajo. Hay jefes difíciles de soportar, dice la Escritura ahí en 1 de Pedro capítulo 2. Pide misericordia, no juicio ni trato, porque Dios sabe por qué está haciendo eso y está pasando. ¿Tú qué sabes lo que están pasando? Así es que esta parábola nos enseña esto, la justicia de Dios. Aprender a ser justos como Él, a conocer cómo Él es justo con cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos hijos, creo que la mayoría, y tenemos necesidades. Todos los que estamos aquí hemos vivido circunstancias distintas. Conforme van creciendo tus hijos, Francisco, ya no son los zapatitos de 3 hermanos, ahora quieren de Sara, ¿no? O de cuidado con el perro, o de pull and bear, ¿no? Pues ya hay plazas, ya hay tiendas aquí de esas, ¿no? Van cambiando las necesidades. A lo mejor imponemos necesidades innecesarias, pero en su infinita misericordia el Señor siempre va a cuidar de nosotros. Acuérdate de eso, Dios es justo. Y Dios nos enseña a ser justos también. Así es que no pidas juicio, deja que el Señor obre. Y si el Señor tiene su tiempo, Él sabe por qué. Como el padre de familia, como el reino de los cielos, tenemos un ejemplo aquí de una parábola. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a su justicia, dependiendo de Él, viendo como Él ve, descansando en Él, esperando como Él espera. Ponte de pie y vamos a hacer una oración, por favor. Amado Padre, queremos agradecerte esta hermosa tarde, mañana que nos das permiso de reunirnos. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que podamos entender que tú eres un Dios bueno, que como ejemplo tenemos al pueblo de Israel que a pesar de sus rebeliones, sus murmuraciones contra ti, contra tu siervo, tú en tu misericordia les dabas de comer, les dabas agua, los protegías del frío, los cuidabas del calor, a pesar de la actitud y la condición rebelde, necia que ellos tenían. Así como nosotros, Señor, también nos cuidas, nos proteges, nos sustentas, a pesar de la incredulidad que tenemos contigo, Señor, del no creerte, el que tú obres y nos lleves a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te bendecimos, Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas obrando en nuestras vidas, enseñándonos a descansar y a depender de ti. Bendito seas, Padre. Gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén.